Doctor Miguel, bienvenido a este espacio y gracias por aceptar nuestra invitación. Mil gracias, doctor Cristian Portilla. Pues muy agradecido de la invitación a participar aquí en este espacio, muy complacido de compartir con colegas de la ciudad de Bucaramanga, donde pues conozco pues muchas personas del derecho, personas estudiosas, como todos ustedes, investigadoras y con criterios jurídicos muy importantes para aportar al mundo del derecho, particularmente el derecho laboral, y en este momento en lo que es este proyecto de reforma. Entendiendo que estamos pues escasos de tiempo, pues voy a tratar de ser muy concreto en algunas inquietudes que tengo en relación con el proyecto de reforma laboral en un punto muy concreto, que es el relacionado con la tercerización. Una primera afirmación, pues hay que de manera muy breve clarificar los conceptos de tercerización, porque uno de los puntos que estamos desafortunadamente enfrentando, incluso desde la sala laboral de las altas cortes, es la confusión de los conceptos de lo que es tercerización y de lo que es intermediación. En la práctica, de manera muy breve, la tercerización, como sabemos, es acudir a un tercero para que ese tercero produzca un bien, preste un servicio o suministre un personal. Digamos eso muy sintéticamente. Estos conceptos están claros en la OIT desde el punto de vista del término de subcontratación o de tercerización o externalización o outsourcing. Entonces, acudir a un tercero tiene dos vías, o la vía de la subcontratación, si utilizamos el término con subcontratación o tercerización, de bienes y de servicios. Y si hablamos de suministro de personal, está, por lo menos en Colombia, lo que se llaman las empresas de servicios temporales. Tanto unos como otros están prestando un servicio. En el caso de los que tercerizan servicios por el lado de bienes y servicios, que son, como sabemos, un resultado final a un tercero, y que están definidos claramente las figuras en la legislación colombiana para esa prestación de bienes y de servicios, donde sabemos quien lo presta o quien produce el bien es totalmente autónomo e independiente del beneficiario en el manejo de todo, incluso de su personal. Es autónomo e independiente del manejo de su personal porque es verdadero empleador de esos trabajadores para prestar la tercerización. Y en el caso de la tercerización laboral, que en Colombia no está definida como tercerización laboral, o no hay una definición en la ley de tercerización laboral, pero el concepto aplica para las empresas de servicios temporales. ¿Qué hacen las empresas de servicios temporales? Colaborar en la actividad de terceros, en unos servicios de colaboración en esa actividad del tercero, en lo que son los requerimientos estacionales, temporales o eventuales que ese tercero tiene en el desarrollo de su actividad permanente. Y hago énfasis en la actividad permanente porque ahorita cuando analicemos los artículos que tocan con esta actividad, hay unas confusiones con respecto a esa parte. Y entonces atienden las actividades permanentes. ¿Qué especialidad? El envío de un trabajador que la ley llama en misión, no temporal, porque ese trabajador va misionalmente a prestar un servicio de colaboración. ¿Qué es lo temporal? El servicio de colaboración, no el trabajador, porque el trabajador puede rotar, puede ser incluso permanentemente rotativo en servicios concretos de colaboración en la actividad de un tercero. Y el otro concepto es el de intermediación laboral, que ustedes conocen muy bien y lo saben, artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese artículo 35, pues muy resumidamente, pues sabemos que el que intermedia en la contratación laboral, pues es el llamado simple intermediario que contrata a una persona, pero no la contrata para sí directamente, sino para un tercero, que es el verdadero empleador y con el que va a trabajar esa persona. Yo simplemente intermedio. Y si no expreso mi calidad de intermediario, pues soy solidario de todas las obligaciones de ese tercero. Esos conceptos en la legislación colombiana están claros y están regulados. Si uno toma la tercerización de bienes y de servicios, entonces hay tres en Colombia que pueden tercerizar bienes y servicios. El contratista independiente del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, todos lo conocemos muy bien y veo que lo están analizando muy en detalle de acuerdo con lo que plantea la reforma, pero digamos son tercerizadores de bienes y de servicios por naturaleza. Segundo, ¿quiénes tercerizan bienes y servicios? Las cooperativas de trabajo
asociado. Las cooperativas de trabajo asociado por ley están para prestar servicios o para producir bienes a terceros. O sea, son, haciendo el parangón, un contratista independiente, pero el régimen solidario de la economía, con un trabajador autogestionario que tiene un régimen solidario de la economía por fuera del régimen laboral, pero desde el punto de vista de objeto y de relación de su objeto social es exactamente igual al contratista independiente. Y la otra figura que está prevista para esta tercerización de bienes y de servicios es el contrato colectivo sindical. Esos son las tres figuras que en la legislación colombiana están previstas para esa tercerización de bienes y de servicios. El contratista independiente, como lo decíamos, está en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. La cooperativa de trabajo asociado tiene una ley que es la ley 79 de 1988 y tiene la ley 1233 de 2008. Y el contrato colectivo sindical, como sabemos, está en el artículo 482 a 484 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces está claramente definido. Correcto. Si nos vamos a la tercerización laboral, está claramente definida en la Ley 50 del 90 a través de las empresas de servicios temporales con el suministro de un trabajador en misión. Artículo 71 y siguientes de la Ley 50 del 90 hasta el artículo 94. ¿Cómo define la ley en el artículo 71? Y el objeto social exclusivo del artículo 72 de las empresas de servicios temporales consiste en la colaboración en actividades de terceros, las propias de terceros, y utilizamos el término que se van utilizando desde hace un tiempo, actividades misionales de terceros. Entonces prestan servicios de colaboración temporal en esas actividades, dice la ley, mediante o a través del envío de un trabajador respecto del cual la empresa de servicios temporales es verdadera empleadora. O sea que la empresa de servicios temporales no está intermediando en la contratación laboral porque es verdadero empleador directo de sus trabajadores, tanto de planta como en misión. Entonces no hay que confundir la figura de la tercerización laboral con la figura de la tercerización de bienes y de servicios, y menos con la figura de la intermediación laboral. Teniendo claros estos conceptos, entonces, ¿qué está pasando en la práctica? Que se cruzaron. ¿Por qué? Porque las cooperativas de trabajo asociado empezaron desde hace tiempo a hacer lo que hacen las empresas de servicios temporales. Entonces vino una confusión de qué era lo legal, qué era lo ilegal. Y entonces en esa confusión se puso todo prácticamente ilegal y las empresas de servicios temporales entraron en ese sancocho, las metieron en ese sancocho y entonces que las cooperativas no, que eso no se puede, que sí se puede, que no se puede. Entonces, consecuencia, confusión total. En esa confusión total, entonces vinieron algunas reglamentaciones, como el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010. Y ese artículo, para salirle al paso a la intermediación laboral y legal de las cooperativas de trabajo asociado, entonces prohibió la intermediación a través de las cooperativas de trabajo asociado u otras formas contrarias a los derechos constitucionales y laborales y tal. Entonces llamó intermediación a lo ilegal que estaban haciendo las cooperativas y otras formas como el contrato colectivo sindical, lo llamó intermediación. Resulta que eso es lo que hacen las empresas de servicios temporales, que estas hacían ilegalmente, entonces metieron el término intermediación por los ilegales, y entonces las empresas de servicios temporales en el colectivo laboral quedaron como intermediadoras sin ser legalmente intermediadoras. Entonces dicen, entonces se armó, quedó armada la confusión. En esa armada de la confusión, entonces vino una jurisprudencia, o ha venido una jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que en lugar de aclarar el tema, lo que hizo fue confundir más el asunto, porque entonces definió la tercerización laboral como la definió con el contenido de la prestación de bienes y servicios. Entonces, el contratista independiente en la jurisprudencia se convirtió como en un tercerizador laboral. Las empresas de servicios temporales en la jurisprudencia de la Corte se convirtieron en intermediarias laborales. Y en esa confusión, entonces, ¿qué dice la Corte? ¿Quiénes son tercerizadores laborales? Entonces habla las cooperativas de trabajo asociado, el contrato colectivo literal, la prestación de servicios, de hecho, el despelote total. Entonces quedaron en la tercerización de bienes y servicios no quedó nadie. En la tercerización laboral quedaron los tercerizadores de bienes y de servicios.
y en la intermediación laboral quedó el tercerizador laboral, ¿no? Entonces, en esa confusión. Esa confusión se trasladó al proyecto de reforma laboral, porque como ustedes recuerdan, el gobierno, uno de sus asesores fue la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos el doctor Lenis, que es uno de los que tiene las sentencias de la confusión de las figuras. Y entonces, cuando tomamos el tema, y me voy a referir específicamente al del servicio temporal, entonces son 3 artículos básicamente, que son el artículo 13, el artículo 14 y el artículo 55. Entonces, si ustedes toman el artículo 13 del proyecto de reforma, entonces establece 3 parágrafos para supuestamente aclarar y definir el alcance del artículo 77 de la Ley 50 del 90. Y el artículo 77 de la Ley 50 del 90, ¿a qué se refiere? Se refiere a los servicios de colaboración en la actividad del tercero. O sea, está relacionado con el artículo 71, que es una empresa de servicios temporales, aquella que presta unos servicios de colaboración temporales en la actividad de un tercero. ¿Cuál es la actividad? La misional. Entonces, coge uno el artículo 77, entonces habla de 3 situaciones. Labores ocasionales o transitorias, bueno, esa no es protagonista aquí. Sí. El numeral 2, reemplazos. Por vacaciones, por licencias, por enfermedad. Si uno hace un reemplazo de un funcionario, de un usuario, pues ¿qué labor desempeña? Pues una relacionada con la actividad misional del tercero. Y entonces, el numeral segundo, pues es, porque no lo va a enviar para otras labores distintas a las que relacionadas con la labor misional del tercero. Y si toma el numeral tercero, el artículo 77, habla de 3 eventos: incrementos, cosechas y servicios. Y en los incrementos habla de incrementos en la producción, las ventas y el transporte. La respuesta es, son actividades misionales del tercero. Entonces, ¿qué es lo que atiende? Pues las necesidades estacionales o temporales de esas necesidades permanentes que tiene el tercero. Entonces, en ese contexto, toma uno el parágrafo primero. Sí. Se prohíbe a las empresas de servicios temporales contratar actividades permanentes del beneficiario o del usuario. Entonces, pues va en contravía del mismo artículo 77 y va en contravía del artículo 71 de la Ley 50 del 90, que define qué son empresas de servicios temporales. Y después, en el parágrafo 2, repite lo mismo. Se prohíbe a las empresas de servicios temporales contratar, o a las usuarias contratar actividades permanentes, y viene una contradicción, porque se está diciendo, no pueden atender actividades permanentes, y después dice, no se pueden salir de los numerales 1, 2 y 3. Y resulta que los numerales 1, 2 y 3 se refieren a las actividades permanentes del tercero. Entonces, ahí uno dice, bueno, aquí entonces estamos totalmente confusos, contradictorios y enfrentándonos con la realidad de la actividad y con lo que dice el artículo 77, que es lo que supuestamente los 2 parágrafos quieren aclarar. Y en ese parágrafo 2, y en el parágrafo 1, habla de si vencido el plazo estipulado en la ley, la causa originaria del servicio objeto del contrato subsiste en la empresa usuaria, esta no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente empresa para prestación de servicios temporales. Ese artículo es una mala copia del parágrafo del artículo 6 del decreto 4369 de 2006, que regula el numeral tercero del artículo 77 de la Ley 50 del 90. Mala copia porque aquí quedó una cosa que no se sabe a qué aplica, y lo que dice el parágrafo es: si la causa originaria del servicio específico objeto del contrato subsiste en la empresa usuaria, es decir, el servicio específico de colaboración particularizado por la causa que lo origina, no cualquier incremento en la producción, sino uno específico por una causa determinada. Si ese servicio específico subsiste en la empresa usuaria, esta no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente empresa de servicios temporales para la prestación de dicho servicio, el específico y concreto, particularizado y determinado por una causa originaria. Entonces, tal como quedó copiado aquí, quedó mal copiado, no dice nada, establece confusiones. Entonces, si lo quieren meter, pues cópienlo bien del parágrafo del decreto 4360, del artículo 6 del decreto 4369. Y lo otro que habla el parágrafo 3,
en el evento de que la empresa de servicios temporales transgreda esta norma, afectando de manera grave los derechos de los trabajadores, dice, perdón, en el parágrafo 2 dice, en el segundo párrafo, si el contrato de trabajo hubiera sido terminado por la empresa de servicio temporal, se tendrá como ineficaz. Entonces, al tenerse como ineficaz, pues es empleadora de la empresa de servicios temporales, no puede terminar el contrato y entonces es el único empleador en el país que no puede terminar un contrato laboral siendo empleador directo de los trabajadores. Me disculpan que esté un poco corriendo porque es que tengo una cita ahorita. Yo les dejo las inquietudes y después con mucho gusto podemos ampliar un poco más. Y después, en el artículo 14, cuando habla de la igualdad de derechos salariales y prestacionales, está confundiendo la relación comercial con la relación laboral. Un poco lo que les decía de las sentencias de la Corte y todo esto. Porque la relación que tiene una empresa de servicios temporales con sus beneficiarios es una relación comercial, como el contratista independiente tiene una relación comercial con el tercero. Entonces, están volviendo esa relación comercial una relación laboral, aplicándole todos los derechos de un tercero que lo que contrata es un servicio de colaboración, la producción de un bien, pero lo están asimilando dentro de un contrato como si fuera un contrato laboral. Entonces, en el fondo están modificando la relación comercial con la relación laboral. Además de que coloca en una situación de costos totalmente imposible de cumplir a una empresa para manejar costos o valores de todos los sectores económicos, porque una empresa de servicios temporales atiende todos los sectores económicos. Entonces ahí se presenta esa situación, lo mismo que lo que tiene que ver con las convenciones colectivas. Muy complacido de participar. Me disculpan, es que me están esperando ya para otra reunión. Desafortunadamente es que con este proyecto de reforma estoy bastante embolatado. Me disculpan, les dejo estas inquietudes. Con mucho gusto podemos cuadrar de pronto con el doctor Cristian otra reunión y podemos resolver inquietudes, nos profundizamos un poco más sobre este tema, pero les dejo como para reflexión este tipo de inquietudes, dejándole otra, que las cooperativas de trabajo asociado por fuera del régimen laboral no las tocan y hacen lo mismo que el contratista independiente, por ejemplo. Entonces, o todos en la cama o todos en el suelo. Entonces resulta que las cooperativas, que son las que en el fondo nos han ocasionado todos los problemas, entonces son las que resultan beneficiadas porque ellas sí no tienen esas equivalencias o igualdades salariales, prestacionales, negociaciones colectivas, pero hacen lo mismo como prestadoras de servicios y de bienes a terceros que las otras figuras. Y doctor Cristian, qué pena, muy agradecido. Agradecido con usted, doctor Miguel Pérez, por su participación. Agradezco y entendemos su numerable agenda. Gracias por este espacio y por dejarnos en la mesa de este escenario empresarial cada una de estas situaciones que, por supuesto, van a estar en el camino. ¿Pasa o no pasa esta reforma, doctor Miguel? Bueno, yo creo que va a ser difícil que pase, pero hay que trabajarla. Bueno, ok. Felicidades. Un abrazo. Felicidades. Bueno.